voy a presentar una herramienta muy útil para estudiar el campo eléctrico. Es la divergencia y es un enfoque más matemático que lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero que nos va a permitir más nivel de detalle y nos va a permitir abordar campos más complicados. Dos ideas fundamentales para trabajar con la divergencia. La primera es, ¿qué es la divergencia? Pues la divergencia vamos a ver que es el flujo por unidad de volumen cuando el volumen es muy pequeño. Es una medida de la densidad del flujo de un campo vectorial. Y segunda idea importante, que la divergencia del campo eléctrico va a tener un significado muy relacionado con la carga. Va a ser la densidad de carga dividida por epsilon sub 0. Vamos a ver entonces primero qué es la divergencia, por qué está relacionada con la densidad de carga y vamos a ver un ejemplito también. En primer lugar, ¿qué es la divergencia? Vamos a empezar imaginándonos que queremos calcular el flujo a través de una superficie cerrada. Podríamos, aplicando la definición de flujo que la tenéis ahí, decir, vale, ¿cómo podemos calcular este flujo? Fijaros, tenemos la superficie S, tenemos V, que vamos a llamar al volumen que está conteniendo esa superficie S, y un campo vectorial que aquí le hemos llamado F, que puede ser un campo eléctrico o de otro tipo. Cuidado que F no quiere decir aquí flujo, sino un campo vectorial cualquiera. Muy bien, pues supongamos que hemos calculado el flujo a través de esa superficie por el método que sea. Ahora, si nosotros dividiéramos esa superficie en dos, y aquí las dos mitades las hemos partido, si parto por la mitad ese volumen, tengo dos volúmenes y tengo dos superficies. La cuestión es la siguiente. Si yo calculo el flujo a través de la superficie de arriba, la superficie 1, que contiene el volumen 1, y calculo el flujo a través de la superficie 2, que contiene el volumen 2, y los sumo, resulta que me sale el flujo a través del volumen V. A pesar de que ha aparecido una zona nueva, que es la que está señalada ahí en verde en cada superficie, por la que también hay flujo, resulta que el flujo que sale, por ejemplo, de la superficie de abajo es igual al que entra en la superficie de arriba y por lo tanto se anulan. Así que si sumo el flujo a través de esas dos superficies, me sale exactamente el flujo a través de la superficie de arriba. Esto es lo que dice entonces esta ecuación. Muy bien, si yo sigo este proceso de dividir esta patata en un montón de trocitos, imaginad que llego a pixelarla en 3 dimensiones y dividirla en un montón de cubitos, el flujo total a través de la superficie S es la suma de los flujos a través de todos esos pequeños cubitos. Este proceso, como tantas veces cuando usamos la herramienta del cálculo diferencial, lo vamos a llevar al límite. Y vamos a hacer que los volúmenes esos sean muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Al hacer esos volúmenes muy pequeñitos, resulta que el flujo se hace también cada vez más pequeñito y más pequeñito. Para no tener que trabajar con números que valen 0, como cuanto más pequeño es V, más pequeño es el flujo en cada mini cubito, definimos un operador que nos va a decir no el flujo, sino el flujo por unidad de volumen. Es una especie, como os decía antes, de densidad de flujo. Y entonces vamos a definir, esto es una definición, luego veremos por qué nos conviene definir las cosas así, la divergencia de un campo vectorial F es el flujo a través de un pequeño cubito dividido por el volumen que contiene ese pequeño cubito cuando el volumen tiende a 0. Y esto es un valor que podemos calcular en cada punto del espacio y tendrá un valor distinto. Es una propiedad para una pequeña región y lo podemos hacer en todo el espacio. Así que con esto tenemos la definición de divergencia. Fijaros que ahí hay otra expresión que se utiliza a veces, que es este triángulo invertido, que se llama nabla, con un símbolo de vector encima multiplicado escalarmente por f. Eso es lo mismo que divergencia de f. Tiene una notación más compacta, pero significa lo mismo. Utilizaremos las dos. A mí particularmente me gusta esta del triangulito hacia abajo porque se escribe más cómodo. Este triangulito recibe el nombre nabla de una antigua arpa que tenían los griegos. Vamos un poquito más adelante. Hemos definido divergencia. Hemos visto que está relacionada con ver el flujo en una pequeña zona del espacio. Vamos a ver dónde vamos con todo esto. Fijaros, hemos dicho que el flujo a través de cualquier superficie va a ser la suma de todos esos pequeños flujitos.
En esta expresión de la suma del flujo vamos a hacer un pequeño artificio que es multiplicar y dividir por el volumen de estos pequeños flujos. Y ahora esta expresión la vamos a llevar al límite. Si yo hago que haya muchos pequeños cubitos y que tengan volumen muy pequeño, entonces esa expresión es la suma del volumen de cada cubito por el límite cuando el volumen tiende a cero del flujo entre el volumen, que exactamente es la definición que hemos dado de divergencia. Así que tenemos que eso es suma de volumen por divergencia de F. Muy bien. Si este proceso para calcular el flujo es un proceso que va al límite, esos volúmenes ya no son volúmenes, sino que son diferenciales de volumen. Así que lo que tengo que integrar es el diferencial de volumen, que es lo que tengo aquí en el término de la derecha de la ecuación, por la divergencia de F. Y tengo que extender esa integral a todos los cubitos que hay en el volumen. Por eso ponemos ahí el subíndice V, que quiere decir todo el volumen encerrado por la superficie S. Y esto, el término de la izquierda, dice que es el flujo. Esta expresión es muy importante y se llama teorema de Gauss. No confundir con la ley de Gauss. Teorema de Gauss. Luego hablaremos también de la ley de Gauss. Y lo que dice el teorema de Gauss, y es un teorema matemático que se puede aplicar a cualquier campo vectorial, de los que veremos en esta asignatura, es la integral a través de una superficie del vector por diferencial de A, que es el flujo, es igual a la integral extendida al volumen que encierra esa superficie de la divergencia del campo vectorial por diferencial de V. El flujo de un campo vectorial es la integral de volumen de su divergencia. Eso es lo que dice el teorema de Gauss. Bueno, vamos a ver ahora esto, cómo se aplica al campo eléctrico. Si aplicamos esto al campo eléctrico, primero podemos decir, calculemos el flujo, como ya sabemos, usando la ley de Gauss. Usando la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico es lo que tenéis ahí. La carga total dentro de la superficie a través de la cual calculamos el campo eléctrico partida por epsilon sub 0. Y esto lo podemos representar con una integral de volumen, porque esa carga en el fondo es lo mismo que integrar en todo el volumen encerrado por la superficie la densidad de carga ρ. Aquí vamos a suponer que no hay cargas superficiales, cargas lineales ni cargas puntuales, solo una densidad de carga ρ finita. Muy bien, por un lado tenemos esto. Ahora, aplicamos la ley de Gauss, no, el teorema de Gauss al flujo del campo eléctrico. Ahora, aplicando el teorema de Gauss, lo que tenemos es que el flujo del campo eléctrico es la integral de volumen de su divergencia. Así que este término de la derecha es el flujo del campo eléctrico y el que está justo encima también. Podemos igualar esos dos términos y me queda, quitando las integrales, al ser cierto esto para cualquier volumen, que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser, obligatoriamente, la densidad de carga partido por epsilon sub 0. Esto tiene sentido y es otra forma de ver la ley de Gauss, porque lo que estoy diciendo es que la divergencia del campo E, que es la densidad de flujo, es la densidad de carga partido por epsilon sub 0. Así que ahora, en lugar de ver la ley de Gauss a través de una superficie finita, estamos viendo la ley de Gauss en cada punto. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se puede utilizar esto para calcular un campo electrostático, que al final es lo que nos interesa. Vamos a coger como ejemplo una pared infinita con densidad de carga ρ constante. Es una pared que se extiende infinitamente hacia vosotros y hacia detrás de mí, también se extiende infinitamente en vertical y hacia abajo, pero tiene un ancho finito que es 2A. Colocamos ahí unos ejes, tal y como están en el dibujo, centrados en mitad de esta pared infinita. ¿Cuánto vale la función ρ densidad de carga? La función ρ densidad de carga es una función en principio de x y z, pero en este caso solo varía cuando varía x. Si estoy dentro de la pared, el valor absoluto de x es menor que a, entonces la densidad de carga vale una constante ρ, y si estoy fuera de la pared, entonces vale 0. El valor absoluto de x es mayor que a. Así que se convierte en una función que solo depende de x. Vamos a aprovechar también la información de que como este es el campo creado por un conjunto de placas infinitas, sabemos
que cada placa infinita crea un campo que solo tiene componente X y vamos a aprovecharnos de esto también. Y además es un campo, al ser la placa infinita, que no varía si yo me muevo ni en la dirección Y ni en la dirección Z, solo varía cuando me muevo en la dirección X. Así que podemos escribir el vector E como está escrito ahí, un módulo que depende de X en la dirección del vector unitario Y, o sea, dirección X. Vamos a aprovechar lo que hemos visto entonces, la relación entre la divergencia del campo eléctrico y la densidad de carga para calcular el campo eléctrico. Empezamos dentro de la pared. Dentro de la pared escribo la divergencia, esa es la expresión que podéis encontrar en cualquier tabla de operadores diferenciales, la suma de las derivadas parciales de las componentes X y Z, pero en este caso, al no tener variación en la dirección Y ni variación en la dirección Z, lo que nos queda directamente la divergencia es la derivada del módulo del campo, que es la componente X, la única que tiene, respecto de X. Y esto es igual a ρ partido epsilon sub 0. Esta expresión se puede integrar fácilmente separando los diferenciales, como tenéis ahí, desde E0 hasta E, desde el campo en el origen hasta un campo genérico, desde el origen hasta un punto genérico. Vamos a aprovechar aquí también que sabemos por simetría que el campo en el origen es 0. Y al final lo que tenemos es eso, el campo es igual a ρ partido epsilon sub 0 por X. Varía linealmente con la componente X. Y vámonos fuera de la placa, a ver qué pasa ahí. Pues fuera de la placa, esto es mucho más fácil. Porque ocurre que esa derivada de E respecto de X la vamos a igualar a la densidad de carga, que aquí es 0, y al integrar nos sale que E tiene que ser una constante cuando estoy fuera de la placa. Como aquí no hay zonas con densidad de carga superficial ni cargas puntuales, entonces no hay saltos bruscos del campo, así que esa constante tiene que ser lo que valga en la placa, en los extremos, perdón, de la pared, ya se mantiene en todo el espacio. Así que es una constante que vale ρA partido de epsilon sub 0 a la derecha y menos ρA partido de epsilon sub 0 a la izquierda. Podemos representar entonces este campo en función de X y tenemos una gráfica como la que podéis ver aquí. Constante cuando estoy fuera de la placa y varía linealmente cuando estoy dentro de esta pared con densidad de carga uniforme. Muy bien, hemos visto entonces que hay una relación muy importante entre el campo eléctrico y la carga cuando estudiamos punto a punto y que lo podemos ver con la divergencia. Hemos visto primero qué es la divergencia y hemos visto después cómo la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga partido epsilon sub 0. Pues ha sido un gusto contaros esto. Hasta luego.